esta nueva reunión, ¿no? El doctor nos va a hablar ahora, como ya nos tiene acostumbrados, sobre el ductus arterioso persistente y como les vuelvo a repetir, nos tiene acostumbrados en todo lo que es el estado del arte en el 2021. Con ustedes, el doctor Romero. Adelante, doctor. Tiene... Ok, muchas gracias, Sonita, muchas gracias por la presentación de nuevo. Pido disculpas al auditorio, se fue la luz en mi barrio y eso que somos buen estrato. Pero bueno, empecemos. Vamos a hablar de estado del arte de ductus arterioso. Esta es la estructura de la cual vamos a hablar, el ductus, pero empiezo con unas pequeñas malas noticias. Mira lo que dijo el paper de la Academia Americana de Pediatría, el último paper de Benix. Dice, abro comillas, a pesar de una gran cantidad de ciencia básica, investigación y resúmenes clínicos de experiencia con miles de bebés durante casi 6 décadas, aún hay incertidumbre y controversia sobre la importancia, evaluación y tratamiento del conducto arterioso persistente en recién nacidos prematuros, lo que resulta en heterogeneidad sustancial en la práctica clínica. No sabemos mucho del ductus, imagínense. Entonces yo propongo lo mismo que el doctor Benitz. El propósito de este informe, de esta charla, es resumir la evidencia disponible para guiar la evaluación y tratamiento. Entonces, empecemos con esas premisas. El ductus arterioso es una estructura, pero me quito acá, es una estructura vascular central derivada del sexto arco aórtico izquierdo, pues que todos sabemos que conecta la aorta con la arteria pulmonar. Aquí está la derivación. Esa estructura, cuando no cierra o cuando su fracaso se da, está denominado ductus arterioso persistente. Y de ese vamos a hablar. Doctor, ¿cuándo cierra el ductus? Está el chisme de que el ductus cierra a la semana de vida. Aquí les tengo las dos, la publicación de Pediatrics, donde dice en qué momento exacto cierra el ductus. De acuerdo a la edad gestacional, el ductus cierra en los niños de 28 a 30 semanas en adelante, más o menos hacia los 6 u 8 días. Y si el niño pesa más o menos 1.200 gramos en adelante, el ductus cierra también hacia el octavo día. Pero mira, si yo tengo los bebecitos menores de 26 semanas o menores de 750 gramos, el ductus puede demorar en cerrar ¿hasta cuánto? Hasta 71 días. Entonces ahí les digo, no siempre cierran el séptimo día. ¿Y por qué cierra el ductus? Es una muy buena publicación de Pediatrics. El ductus cierra porque hay factores moleculares, hay factores fisiológicos y hay factores estructurales que ya sea promueven el cierre, promueven aquí el cierre, o hacen que el cierre no se dé efectivo en el recién nacido prematuro. De todas estas factores moleculares, fisiológicos y estructurales, están los más importantes, que es la vía del óxido nítrico. Aquí está explicada. Ahorita les muestro la referencia bibliográfica, que es esta. Es una publicación de Pediatric Research del 2019. Está la vía de la modulación del tono vascular y está la vía ampliamente conocida de la prostaglandina, vía de la cual nos utilizamos para dar el tratamiento ya sea con ibuprofeno, indometacina o paracetamol. Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico del ductus. Este ductus arterioso persistente, ¿cómo es la incidencia? Pues aquí ven al lado derecho, entre más pequeño sea el bebé, mayor es la incidencia, y entre más grande el bebecito, por encima, por ejemplo, de 30 semanas, la incidencia alcanza el 10% o menos del 10%. En el recién nacido prematuro en general, la incidencia es de 8 por 1.000 nacidos vivos. Y en los recién nacidos a término es mucho más exótico, es súper raro. Es 1 en 2.500 a 5.000 nacidos vivos. Y se dan cuenta, son diferentes estadísticas. Vamos a encontrar lo más frecuente es ductus en el prematuro, y el ductus en el a término tiene otro mecanismo y se asocia casi siempre a síndromes, como vamos a mirar ahorita. Doctor, yo sé que hay un cierre funcional y un anatómico. Usted me dijo que el anatómico más o menos se daba entre el séptimo, sexto, octavo día y hasta el día 71. El cierre funcional se puede dar hacia el día, hacia las 72 horas de vida. Quiero mostrarles este cuadro. El cuadro es donde muestra edad gestacional en la parte de abajo y aquí está la incidencia de ductus. Si se dan cuenta que el primer día de vida todos tienen ductus,
hasta los atérminos mayores de 38, hasta un 65%. Entonces, si le tomas un ecocardiograma a un niño a término el primer día, le vas a encontrar ductus. Otra, ¿qué pasa con los niños el segundo día de vida? El segundo día de vida, hasta los atérminos tienen un 25% de ductus. ¿Qué pasa entre el segundo y tercer día? Todavía hay ductus hasta en los atérminos. Pero ¿qué pasa funcionalmente después de las 72 horas? Ya no hay ductus por encima de las 30-34 semanas. Y solo habría ductus en los niños menores de 30 semanas. Esto es vital porque yo debería tomar un ecocardiograma después o a las 72 horas de vida. Y esto es para Colombia. ¿Cómo es la incidencia en Colombia? No encontré estudios en otros lados, pero mire que en Colombia nosotros tenemos una variabilidad, pero las zonas en Colombia que tienen altitudes entre 1.285 y 3.000 metros, en Perú hay varias zonas así también, hay un riesgo de que haya ductus hemodinámicamente significativo 1.68 veces. Y mira, hay incidencias del 17, 14, 15% en esas zonas de alta altitud. Entonces, a mayor altitud, mayor riesgo de tener ductus. Y eso es lo más frecuente, que tengan ductus en esas zonas de alto riesgo. También es muy frecuente que la categoría morfológica del ductus, estas son las 5 categorías morfológicas de Kruychenko, el ductus morfológicamente más frecuentemente encontrado es el ductus de forma cónica, que es más del 80%. ¿Qué factores de riesgo intervienen para que un niño desarrolle ductus? El menos frecuente y que se ha investigado es la genética. Imagínense que hay predisposición genética si hay problemas en los polimorfismos de las prostaglandinas. ¿Se acuerdan que hay una vía de las prostaglandinas? Si hay polimorfismos, se puede presentar ductus entre un 95 y un 100%. ¡Wow! Entonces hay una carga genética. Y hay ciertos genes ubicados en ciertos cromosomas que dan ciertos síndromes que se asocian a ductus. Ejemplo, Charr, Charlie, Baxter, Noonan y DiGeorge. Ellos se acompañan de tener un ductus. Por eso un recién nacido a término que tiene ductus, tienes que investigarle si no tiene un síndrome asociado. Entonces recuerden que hay una carga genética. Es importante, pero no es la más importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Aquí están en este metaanálisis de junio de este año. De acuerdo a una regresión logística multivariable, significa vamos a sacar todas las variables confusores, todos tienen OR por encima de 1, con intervalo de confianza por encima de 1. ¿Cuáles son esos factores de riesgo con alta evidencia? Coroamnionitis, oligoamnios, baja edad gestacional, bajo peso, que el niño haya requerido reanimación en sala de partos y que haya tenido puntuaciones malas de CRIP o de SNAPE 2, eso implica que nació mal, o que tenga membrana adalina, o que haya recibido tratamiento con surfactante, o que haya sido ventilado invasivamente, o que tenga bajo conteo de plaquetas, o que haya hecho una encefalopatía hipóxico-isquémica por una asfixia previa. Todos esos son factores de riesgo y si se dan cuenta son muy frecuentes. ¿Sí? Imagínense un prematuro con estos factores de riesgo, le va a dar ductus. Existen también factores protectores. Pequeño para la edad gestacional protege casi el 30% y recibir corticoide, terapia antenatal, protege casi el 40%. Ahora, esos son los factores de riesgo antes de que nazca el niño. ¿Existen factores de riesgo después de que nace el niño? ¿Significa que son iatrogénicos? Quiero mostrarles esta publicación de Stephen de 2008. Estos son los líquidos, el aporte hídrico en la primera semana de vida en menores de 1.250 gramos. Si se dan cuenta, los niños que tienen mucha restricción hídrica tienen una incidencia de ductus del 10%. En el otro extremo, si los niños tienen más de 170 cc por kilo día, significa que están muy liberados, la incidencia se incrementa a 35%, es muy alta. ¿Cuál es el equilibrio? Un niño que tenga en la primera semana de vida entre 128 y 135 cc por kilo va a tener 0% de incidencia de ductus. Entonces, se crea la famosa palabra de restricción hídrica. Aquí está una guía de un hospital del 2021 en el cual sugiere con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada
que deberíamos restringir a todos los niños menores de 32 semanas por 4 semanas de vida. ¿Y cómo es la restricción? Empiezas con 80 cc por kilo día y titulas de acuerdo al estado hidrobásico del niño, el estado clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué clínica nos muestra un niño que tiene ductus? Y viendo la clínica podemos decidir cuál es la definición de ductus hemodinámicamente significativo. Les recuerdo Benítez, todavía no hay consenso al respecto. Esta es la clínica del ductus. Aquí, si ustedes aquí se dan cuenta en el dibujito, aquí está el ductus. Si ustedes se imaginan la sangre bajando por la aorta y va bajando un volumen que es un gasto cardíaco habitualmente de 200 a 300 cc por kilo minuto, y se encuentra con una derivación que es el ductus y ese ductus le roba gasto, pues ¿qué le va a pasar a los órganos que tienen hipoperfusión? Pues van a presentar sintomatología de bajo gasto o hipoperfusión sistémica. ¿Qué le pasa al riñón? Hace oliguria. ¿Qué le pasa al intestino? Hace intolerancia a la vía oral, enterocolitis, ilio. ¿Qué le pasa a las células? Pues entra en acidosis metabólica. Esa es la primera sintomatología, hipoperfusión sistémica. ¿Y qué pasa después? ¿Qué le pasa a toda esa sangre que entra a las arterias pulmonares? Pues se dirige a los pulmones. Y si se va a los pulmones, pues la segunda gran sintomatología es sobreflujo o hipercirculación pulmonar, o lo que llamamos sobrecarga pulmonar. ¿Qué hace un niño con sobrecarga pulmonar? Desde la simple dificultad respiratoria con empeoramiento de la oxigenación, pasando por necesidades de oxígeno cada vez más avanzadas, hasta que el niño pueda hacer apneas o hemorragia pulmonar. Ahí está la clínica explicada de un ductus hemodinámicamente significativo. Y hay un doctor, que el doctor McNamara, perdón, me adelanté, estableció que hay clínica leve, clínica moderada y clínica severa para, de acuerdo a unos parámetros para definir qué es ductus. Ejemplo, clínica moderada es el niño que tiene desaturaciones, índice de oxigenación entre 7 y 14, intolerancia a la vía oral, oliguria con una leve elevación de la creatinina, hipotensión, cardiomegalia y acidosis metabólica. Ese niño entraría dentro de clínica moderada. Más adelante veremos para qué nos serviría clasificarlo clínicamente. Ahora, un ductus también puede ser hemodinámicamente significativo a través de los hallazgos del ecocardiograma. Aquí nos ayudan los ecocardiografistas, los cardiólogos pediatras. Hay signos directos en el ecocardiograma que nos dicen que el ductus tiene repercusión. ¿Cuáles son? El tamaño y el patrón del flujo. Y existen signos indirectos. Los signos indirectos son los que me demuestran que tengo excesivo flujo pulmonar o los que me demuestran que tengo un bajo flujo sistémico. Doctor, ¿y esos signos cuáles son los más importantes? Pues el que tiene más especificidad es la relación que hay entre la aurícula izquierda y la raíz de la aorta. Y el que tiene más sensibilidad es el diámetro de ductus por encima de 1.5 milímetros. Esto es para que se den cuenta que un solo hallazgo ecocardiográfico no me dice que tengo un ductus con repercusión hemodinámica. Entonces, doctor, ¿cuál es la definición de ductus con repercusión hemodinámica o hemodinámicamente significativo? Malas noticias otra vez. Hay una falta en la definición consensuada de ductus hemodinámicamente significativo. Hay una falta consensuada, pero hay varias versiones. Les voy a mostrar. Está la versión del Vermont-Osford, con su manual operativo de definiciones del 2021. Dice que un ductus hemodinámicamente significativo es el que tiene al menos uno de los siguientes hallazgos. Un chon a través del ductus, habitualmente de izquierda a derecha, o un soplo sistólico, acompañado de al menos dos de los siguientes hallazgos: precordio hiperdinámico, pulsos saltones, amplitud de pulso y edema pulmonar con cardiomegalia. Si nos cogemos de los criterios del Vermont-Osford, nos tocaría tratar a muchos ductus, porque hay muchos ductus que tienen chon, sin el tamaño establecido, y tienen hiperdinamia y los pulsos saltones. Sigamos avanzando. Esta es la otra definición de Shepard. Jennifer Shepard trabaja con ecocardiografistas, cardiólogos pediatras. Entonces ella define que tiene que haber la suma de signos ecocardiográficos y signos clínicos. ¿Cuál es el problema de la clasificación de Shepard? No me dice cuántos signos clínicos tengo que tener ni cuántos signos ecocardiográficos tengo que tener. Sigamos avanzando. Esa pregunta de cuántos signos ecocardiográficos, o
¿Se acuerda que al menos es 1? La sustenta esta publicación de Frontis in Pediatrics. Dice, para hablar de un ductus de tamaño moderado, tengo que tener el diámetro por encima de 1.5, al menos 2 signos de hiperflujo pulmonar y al menos 3 signos de hipoperfusión. ¡Wow! Me la ponen más complicada. Significa que tengo que tener varios signos ecocardiográficos para determinar que hay repercusión ecocardiográfica. No es que el cardiólogo llega, ve el tamaño, dice que tiene 1.8 centímetros y ya con el solo tamaño dice que hay que cerrar. Y otra versión es esta, que es una clasificación estilo Dummies, en la cual le dan a ciertos parámetros ecocardiográficos, que son 5, le dan una puntuación de 0, 1 o 2. Y esta publicación establece que es de Pediatric Research del 2014. Tú tendrías un ductus hemodinámicamente significativo si tienes más de 5 puntos en esta clasificación. Ahí les dejo, vamos, 3 clasificaciones. Cuarta clasificación, la hizo el doctor McNamara. El que dijo, vamos a hallar signos clínicos y vamos a dividirlo en clínica leve, moderada, severa, y vamos a hallar hallazgos ecocardiográficos y vamos a clasificar ecocardiográfico con un ductus no significativo, con un ductus moderado y con un ductus grande. Él admite que tienes que tener el tamaño más al menos uno de los siguientes valores para hablar ecocardiográficamente tienes un ductus con repercusión. Y el doctor McNamara en sus publicaciones dice, ejemplo, ¿qué haces con un ductus que es McNamara clínica leve y un ductus al mismo tiempo no significativo por ecocardiograma? Pues ese ductus lo observas porque no necesita tratamiento. Ahora vamos al extremo. ¿Qué pasa cuando tienes un ductus con clínica severa, C4, y el ductus es grande, E4? Ese ductus requiere cerrar inmediatamente. Y para complicar aún más la vida, está la clasificación de Shannon. Eso apareció en la publicación Neo Reviews de noviembre del año pasado, en el cual establece que los ductus se dividen en 2, bajo riesgo y alto riesgo. Los criterios de alto riesgo están acá, más adelante los vamos a mirar un poquito más detalladamente. Significa que un ductus que tiene alto riesgo debería ser cerrado. Y él también establece, Shannon establece que tiene que haber criterios clínicos. Mira, aquí están los clínicos de taquipnea, taquicardia, necesidad de soporte respiratorio, signos abdominales y disfunción multiorgánica, acompañado de datos ecocardiográficos. Alguien me dirá, doctor, pero es que eso está como complicado. Yo más bien quiero tomar un examen de sangre y con eso hacer el diagnóstico de ductus. Y por ahí he escuchado que el péptido natriurético tipo B es el mejor. Bueno, nosotros hicimos una publicación en el 2014 en el cual hicimos la recomendación de que no se recomienda de uso rutinario pedir el péptido natriurético. ¿Por qué no se recomienda? Porque hay un metaanálisis de Pediatrics del 2015 que dice que hay mucha variabilidad en los ensayos. Quiero mostrarles. Doctor, es que yo quiero utilizar el BNP. Muy bien, pero los cortes a nivel del mundo están 90 y hay otros cortes de 1100. ¿Sí se dan cuenta que hay mucha variabilidad? Entonces, ¿qué corte vas a utilizar para saber que tienes ductus hemodinámicamente significativo? ¿Qué recomienda la Academia Americana de Pediatría? Tienes que hacer tus propios ensayos de niveles de propéptido natriurético en tu país, en tu región, y hacerle una validación local. Esto sale más costosito. Vimos que el ductus tiene algunas clasificaciones. El ductus a largo plazo, ¿qué morbilidades tiene? Hay una publicación del 2021 que dice, los ductus a largo plazo prolongan la ventilación mecánica 2 veces, incrementan la displasia broncopulmonar, incrementan la hemorragia intraventricular, producen o pueden aumentar el riesgo de retinopatía. ¿Qué pasa con la mortalidad? Mire que el OR pasa por 1, significa que no la ve afectada. Pero existen otras morbilidades que se presentan a largo plazo por el ductus, que son la enterocolitis necrotizante y la sepsis. Son 2 patologías que se pueden presentar por tener un ductus hemodinámicamente significativo y que con el tiempo persista. Entonces la respuesta sería, doctor, si los ductus tienen daños a largo plazo, como usted me mostró, pues cerremos todos los ductus.
Fácil, ¿cierto? Que era la política que teníamos previamente. ¿Previamente a qué? Previamente a esta publicación del 2016 de la Academia Americana de Pediatría. Y hablo textualmente, abro comillas, el cierre temprano rutinario del ductus, el cierre del ductus temprano rutinario en los prematuros en las primeras 2 semanas de vida no mejora los resultados a largo plazo. Nivel de evidencia 1A. Se requieren más estudios. ¡Wow! En el 2016 nos dieron un tate quieto. No debemos cerrar todos los ductos porque no estás obteniendo ningún resultado a largo plazo. Y les voy a mostrar eso a través de una grafiquita. Mire, es una publicación también de Benitz, de 2017. Este es el OR, significa que aquí está la raya del 1. Y aquí está la utilización de todos los AINES de los estudios para el 2017. ¿Qué sucede cuando yo doy AINES al ductus? Lo cierro, mire, la rayita está hacia el lado izquierdo. Perfecto, lo cierro. ¿Qué otro beneficio tengo? Disminuyo la hemorragia intraventricular, pero a costa de un incremento leve en la retinopatía grado 3. ¡Wow! ¿Sí dan cuenta? Cierro ductus, mejoro algo de hemorragia, pero puedo empeorar retinopatía. Doctor, pero yo también cierro los ductus para disminuir mortalidad. Quiero que vean las demás variables. Muerte, displasia, enterocolitis, perforación y sepsis no se ven afectadas de forma favorable cuando tú cierras el ductus. Igual que las retinopatías leves, la leucoencefalomalacia, los trastornos mentales, la parálisis cerebral. No se ven beneficiadas con el cierre del ductus. Entonces estábamos cerrando ductus solo por calmar nuestro corazón de que el ductus ya estaba cerrado, pero no estamos dejando ninguna mejoría a largo plazo. Y mira lo que pasa en los menores de 29 semanas. Dan los AINES y mire, se cierra el ductus. Incrementa la displasia broncopulmonar y disminuye levemente las hemorragias intraventriculares grado 2. Pero ¿qué pasa con las demás variables? Tampoco se ven afectados. Si ven que estamos cerrando ductus, pero no estamos mirando que no estamos dando ningún beneficio a largo plazo. Sí, muchos se asustan con esos datos. Veamos cómo es la aproximación del tratamiento para los ductus hemodinámicamente significativos. Aquí hay una muy buena publicación de Amish Jane del 2015. Dice, tú al ductus lo puedes observar, contemplarlo, a ver qué pasa, ¿cierto? Segundo, le puedes hacer un tratamiento no farmacológico o lo que llaman un tratamiento conservador. O tercero, puedes hacerle un tratamiento farmacológico que induzca el cierre del ductus, ya sea indometacina, ibuprofeno o acetaminofén en sus dos versiones, tomadas o inyectadas. O puedes hacer una aproximación invasiva, cerrarlo, una ligadura quirúrgica o una ligadura a través de catéter percutáneo o una ligadura a través de videoscopio. Aquí están las diferentes versiones de manejar un ductus hemodinámicamente significativo. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil? Pues vamos a mirar en qué consiste cada una de ellas. Empecemos con la versión de profilaxis. Eso implicaría que un niño que nace y que tiene muchos factores de riesgo, yo le podría dar el medicamento en las primeras 24 horas y cerrar el ductus y olvidarme de ese problema de ahí en adelante. ¿Qué encontró Cochrane? Encontró Cochrane que si tú das indometacina de forma profiláctica, disminuye los ductus. Excelente, mira. Disminuye los ductus que van para cirugía y disminuye las hemorragias intraventriculares grado 3 y grado 4. Perfecto, eso lo determinó Cochrane. Hay una mejoría, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? No hay evidencia de que mejore la mortalidad o problemas en el neurodesarrollo, que son dos problemas grandes. Y el número necesario a tratar para hemorragia intraventricular es 25. Tendría que darle a 25 niños profilaxis para que uno solo se mejorara. Entonces, pues no es costo efectivo, si se dan cuenta. Después dijeron, no, pues miremos a ver si el ibuprofeno es costo efectivo. Aquí está el ibuprofeno, que está también en metaanálisis 2011, de forma profiláctica. ¿Cuál es el problema? Cuando hace ibuprofeno profiláctico, puedes incrementar la oliguria y la hemorragia gastrointestinal. Significa que no damos ibuprofeno profiláctico. Alguien dirá, pues agotemos entonces el paracetamol profiláctico. Esta publicación del 2020 encontró que el paracetamol no tiene efectos secundarios como forma profiláctica, pero solo hay un estudio. Entonces, no hay tanta evidencia.
Ante esto, ¿qué pasa con la profilaxis en el mundo? Les digo lo que dice la guía colombiana. No usamos profilácticamente ninguno de los productos porque no cambia ningún desenlace grande, como es mortalidad y trastorno neurológico como parálisis cerebral. Entonces no lo utilizamos. Pero quiero que tengan ahí presente, ¿qué pasa si en tu unidad neonatal tienes mucha hemorragia intraventricular? Oye, podrías utilizar, sí, podría ser. Ahorita más adelante vamos a mirar si eso es factible. Segundo esquema, ¿qué pasa si yo espero más de 24 horas, entre 24 y 72 horas? El niño no tiene un ductus sintomático, pero yo le tomo un ecocardiograma y se lo encuentro. Y para librarme de cualquier problema se lo cierro. Lo que llamamos cierre temprano. Es en niños que son asintomáticos. Pues aquí hay una publicación de Kluko del 2014 en el cual encontró que si tú haces eso, disminuye la hemorragia pulmonar en las primeras 72 horas del 21 al 2%. ¡Wow! Es llamativo, ¿cierto? Disminuirías la hemorragia pulmonar. Entonces, mira lo que contemplan, por ejemplo, esta publicación de Indian Journal of Pediatrics. Si tu unidad neonatal utiliza bajo corticoide y tiene alta incidencia de hemorragia intraventricular y hemorragia pulmonar, podría considerarse el uso estricto, bajo una guía estricta, de indometacina, ya sea profiláctica o temprana. Ahí se los dejo. Pero, ¿por qué esto de temprano? Llama la atención. Hay una publicación de Christopher Rosé en el 2015, en el cual se dio cuenta que si tú dabas tratamiento temprano a esos ductus asintomáticos, es una población de 1.500 niños, disminuía la muerte durante la hospitalización, miren, un 30%, y disminuía la hemorragia pulmonar en un 40%. Entonces, Rosé contempla que tú podrías hacer un screening de ecocardiograma en esos ductus antes de las 72 horas y si se encuentra grande, darle tratamiento y esto disminuiría mortalidad y hemorragia pulmonar. Ya les hablé de profilaxis, tratamiento temprano. Ahora les quiero hablar de tratamiento no farmacológico, el que llamamos tratamiento conservador. La mejor publicación que habla de tratamiento conservador es la guía turca de ductus del 2018 y lo dice. El tratamiento conservador es mantener la temperatura neutral, un buen hematocrito, un PEP por encima de 5, un tiempo inspiratorio de 0.35 o menor de 0.35, utilizar las tiacidas cuando hay indicación, hacer una restricción hídrica como ya vimos, ¿verdad? Y una restricción hídrica empezando con 50-80 en los primeros días y cuando ya me encuentro con el ductus, restringo entre 110 y 130. ¿Se acuerdan que el primer artículo mostraba un número muy similar? Y dar una buena esquema de nutrición, que también lo vamos a mirar. Se cuenta que contemplan la nutrición. ¿Por qué el tratamiento conservador? ¿Por qué quedarse como quietos haciendo esas medidas? Porque se dieron cuenta, esta es una publicación de Kleiman, que los niños mayores de 30 semanas, el 90 al 98% de los ductos cerraban solitos, espontáneamente. Y en los niños mayores de 1.000 a 1.500, también entre un 70, 60 y un 94% cerraban espontáneamente. ¡Wow! Significa que los niños mayores de 1.000 gramos o mayores de 28, 30 semanas no requerirían tratamiento farmacológico o intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque casi que cierran solos. Entonces, esta publicación de Krauer, de María Krauer, en el 2018 en Neo Reviews, contempla lo siguiente. Pacientes de más de 1.000 gramos, ¿sí?, con factores de riesgo para ductus, deberían ser manejados de forma conservadora. Mayores de 1.000 gramos deberían ser manejados de forma conservadora, con las características que vimos acá de tratamiento conservador. Y ella suma otras cosas. Se puede utilizar medicamentos proactivos que ayudan a que se cierre el ductus. Imagínense que el citrato de cafeína facilita el cierre del ductus. Algún día revisaremos cafeína. Entonces, si voy a hacer restricción hídrica con manejo conservador antes de las 28-30 semanas, ¿quién me ha mostrado evidencia? Hay dos publicaciones, que se llama el PD Tolerator. Es un estudio que se hizo en el cual compara manejo conservador con niños que recibieron tratamiento farmacológico más manejo conservador. Recuerde que el manejo conservador es restricción hídrica,
tiempos expiratorios cortos, PEP altos, hematocritos buenos, diurético o inotrópico de acuerdo a la necesidad. ¿Qué encontró PDA Tolerator? Encontró que los dos tratamientos, tanto el farmacológico como el no farmacológico, eran muy similares, pero cuando dabas tratamiento farmacológico, podría retrasarse el inicio de la alimentación o llegar a la alimentación completa y podría haber un riesgo de sepsis de aparición tardía. Y esta es otra publicación que aparece en JAMA Pediatrics del 2020, JAMA Pediatrics, como dicen, y encontró que cuando comparabas manejo conservador con un manejo farmacológico, no habían diferencias. Entonces, esas dos grandes publicaciones siguen estando a favor de que podamos hacer manejo conservador, sobre todo en esos niños de 1000 gramos o de 28 semanas en adelante. Ahora me puse a buscar qué hay de metaanálisis de manejo conservador. Hay estos dos metaanálisis. Hay uno reciente de febrero de 2021. Mire, manejo conservador para el ducto, revisión sistemática y metaanálisis. Me encontré con una sorpresa. Cuando comparas manejo conservador con farmacológico, cuando comparas manejo conservador con cirugía de ligadura y cuando comparas manejo conservador con manejo quirúrgico y medicamento al mismo tiempo, ¿sí?, te encuentras que hay dos publicaciones, aquí está repetida, dos publicaciones que muestran incremento de la mortalidad. Dos publicaciones que no muestran ninguna diferencia. Y una publicación, la de Mohamed, que muestra disminución de la mortalidad. ¿Se dan cuenta la diferencia, la variabilidad? Varias publicaciones demuestran que el manejo conservador disminuye displasia broncopulmonar. Una sola demostró disminución de enterocolitis, una sola disminución de hemorragia intraventricular y una sola de retinopatía. Cuando miramos los estudios en los cuales se hizo tratamiento conservador, cuando el ductus se detectó ecocardiográficamente, la mortalidad ya no se ve variada, ya no se incrementa ni se disminuye. Pero mira lo que le pasa a la displasia broncopulmonar, se disminuye en un 70 a 60%. Entonces, la conclusión de estos dos metaanálisis es que falta alta calidad en la evidencia para definitivamente decir que vamos a hacer tratamientos conservadores. Pero llama la atención esto, si tú haces un tratamiento conservador, disminuye la displasia broncopulmonar en cualquier versión. ¿Por qué se disminuye la displasia broncopulmonar en el tratamiento conservador? Eso lo aclaró Cochrane en el 2014. ¿Qué pasa si tienes un ductus y a unos niños les restringe los líquidos y a otros le liberas los líquidos? ¿Se acuerdan de las primeras filminas? Pues imagínate que si restringe los líquidos en los ductus arteriosos, hay una reducción del 48% de ductus, con un número necesario a tratar de 7. Imagínate, por cada 7 niños que le restringen los líquidos, a uno no le da ductus. Y Cochrane establece, empezamos con una restricción hídrica entre 70 y 80, y cuando ya tienes un ductus que lo estás tratando o que estás observando, la restricción se hace entre 110 y 130. Aparte de que reduce el ductus, les tengo otra noticia. Disminuye en un más o menos 60% la aparición de enterocolitis por solo hacer restricción hídrica. Doctor, yo quiero colocar furosemida porque me he dado cuenta que debe funcionar. Cochrane en el 2008 demostró que la furosemida no tiene evidencia ni para cerrar ni para abrir ductus. Entonces, no utilizamos furosemida como tal para el ductus. Pero quiero darles este dato porque sé que hay muchos colegas acá y que les gusta lo actual. Mire esta publicación de Thompson. Thompson encontró que cuando revisó una cohorte retrospectiva de prematuros, se dio cuenta que los prematuros que habían estado expuestos en su primera semana de vida a furosemida tenían una reducción del 30% en los ductus que requerían tratamiento. Y había una reducción del 35% si el bebé era menor de 1000 gramos. No les estoy diciendo que hay que ponerle furosemida a los niños, pero esto es un hallazgo de que la furosemida tampoco es que empeore los ductos. Entonces, ¿para quién queda la furosemida? Eso lo dijo Rafa Moshali en el 2010. Los diuréticos se reservan para neonatos en quienes la restricción hídrica por sí sola no logra aliviar los síntomas relacionados con el ductus hemodinámicamente significativo. Otra indicación es el edema pulmonar, otro los signos de falla cardíaca, ya sea edemas periféricos, etcétera, etcétera. Y dicen, el mejor diurético deberían ser las tiazidas,
porque aparte de disminuir el edema pulmonar, eso lo dice McNamara y Schmidt, disminuyen la sobrecarga del volumen del corazón izquierdo. Tienes dos beneficios a utilizar las tiazidas tipo hidroclorotiazida. Y este es un flujograma que hay en alguna publicación, esta de NeoReviews, donde dice, si tú tienes un niño que le estás dando tratamiento con AINES para cerrar el ductus y encuentras que tiene oliguria, ¿sí?, o tiene aumento en los requerimientos de ventilación mecánica o edema pulmonar o edema periférico, pues actualizas el aporte hídrico del niño basándote en qué, en el gasto urinario más las pérdidas insensibles. Aquí están las pérdidas insensibles para cada niño. Y si el niño sigue con oliguria, pues aparte tendría la indicación de también colocarle diurético en ese momento. Pero los niños con ductus hay otra clínica que es el shock. Aquí hay una buena publicación de Frontis in Pediatrics del 2018 que te dice, si un niño tiene shock por un ductus, define qué tipo de hipotensión tiene. Puede tener una hipotensión sistólica. Esa hipotensión sistólica habitualmente se acompaña de hipertensión pulmonar. Su medicamento de elección son los bolos, la vasopresina y la dobutamina. Perfecto. ¿Qué pasa si lo que tiene es una hipotensión diastólica? Si tiene una hipotensión diastólica es característica del ductus. Ese niño lo que necesita es cerrar el ductus y el medicamento de elección sería dobutamina. Pero ¿qué sucede si tiene una hipotensión sistodiastólica y se acompaña exclusivamente del ductus? Pues ese niño se beneficiaría de dobutamina, vasopresina, que son los medicamentos de elección en ese momento. Entonces, para que se den cuenta que hay flujogramas tanto para furosemida como para los inotrópicos en ductus arteriosos. Ya les hablé de tratamiento profiláctico, tratamiento temprano y el tratamiento no farmacológico. Ahora les voy a hablar del tratamiento farmacológico. Claro, cuando vas a colocar fármacos, nosotros todos hablamos de los AINES, porque es la primera elección en todas las guías del mundo. ¿Cuándo no puedo colocar AINES? ¿Cuándo están las contraindicaciones de los AINES? Las puedes leer en los anales españoles de pediatría, que es el primer consenso de CIBEN de manejo del ductus, o lo puedes leer en cada uno de los papers de cada uno de los productos que se usan para cerrar el ductus. Entonces aquí está el paper de EMEA, que es la Sociedad de Medicamentos Española, Europea, perdón, y de la FDA. ¿Ellos qué dicen? Las contraindicaciones son insuficiencia renal, oligoanuria grave, creatinina por encima de 1.8, eso lo dicen los artículos y los productos, trombocitopenia, enterocolitis confirmada, significa 2 en adelante, infección potencialmente mortal que no está recibiendo tratamiento, hemorragia activa, más si es hemorragia intracraneana o gastrointestinal. Si tu bebé presenta estos eventos, no puede recibir los AINES tipo indometacina o ibuprofeno. Pero imagínate que pudiera recibir indometacina o ibuprofeno. Entonces tú me dirías, doctor, ¿cuál de los dos me aconseja? ¿Cuál de los dos es más efectivo? Esta es una publicación que es un metaanálisis que apareció en el 2015. Los dos son igualmente efectivos. Uy, profe, ¿sí? Sí, son efectivos. Si quieres cerrar el ductus, puedes colocar indometacina o ibuprofeno. Y esto también lo dice Cochrane en el 2020. Mira, el OR pasa por 1. Entonces la siguiente pregunta que tú me harías es, entonces, ¿por qué me venden ibuprofeno? La siguiente. Dice acá, el ibuprofeno es tan efectivo como la indometacina para cerrar el ductus. ¿Cuál es la ventaja del ibuprofeno? El ibuprofeno disminuye el riesgo de enterocolitis, disminuye el riesgo de insuficiencia renal transitoria. Por eso, el ibuprofeno aparece como la droga de elección. No lo digo yo, lo dice Cochrane en el 2020. Entonces, son efectivos, pero es más seguro el ibuprofeno. Están así que, mire, el ibuprofeno, aquí hay una reducción de la variable de enterocolitis, me muevo acá, en un 32%, mira. Hay una reducción del 62% en la aparición de oliguria a favor del ibuprofeno. La creatinina no se eleva, miren, los valores son negativos en los pacientes que reciben ibuprofeno, ya sea la versión oral o endovenosa. El soporte ventilatorio se ve disminuido
2.3 días cuando recibes ibuprofeno, ya sea endovenoso u oral. Ahora, ¿qué pasa con el ibuprofeno si quieres optimizarlo? Si utilizas altas dosis de ibuprofeno, la falla del cierre del ductus se ve reducida en un 63% con dosis altas de ibuprofeno. ¿Qué pasa si utilizas ibuprofeno en infusión? Imagínate, todos estamos acostumbrados de que tome su bolo y nos vemos hasta mañana. Pues hay protocolos de infusión en 24 horas. Si colocas infusión, Cochrane encontró, con un artículo, que se disminuye el 72% la necesidad de cirugía. Entonces, ¿si se dan cuenta por qué los beneficios del ibuprofeno sobre otros productos? Y esto es para que tengan el ibuprofeno tomado tiene un 62% menos fallas terapéuticas. El tomado. Aparte, la enterocolitis se disminuye un 59% con el ibuprofeno tomado. ¿Sí? Los niveles de creatinina se ven disminuidos o no aumentados, mire, con el ibuprofeno tomado. Significa que el ibuprofeno tomado también podría ser una opción, igual que disminuye la hospitalización en 2.5 días. Entonces, mira lo que dice la guía colombiana, que lo dice, por ejemplo, también los ecuatorianos. La indometacina y el ibuprofeno son igual de equivalentes en efectividad, todos lo sabemos, pero el ibuprofeno es más seguro. Para Colombia, los niños mayores de 1.200 gramos preferimos la aplicación o ofrecerles ibuprofeno oral. Y mira que es lo mismo que dicen los ecuatorianos. Y en niños menores de 1.200, pues se puede ofrecer cualquiera de los dos. Claro, no hay mucha evidencia con el ibuprofeno oral en menores de 1.200. Significa que la mayoría utilizamos ibuprofeno endovenoso en los niños menores de 1.200 que necesitamos cerrar el ductus. ¿Sí? Y aquí está la guía mexicana y la guía europea diciendo que el ibuprofeno pues, es el medicamento de elección. Otra pregunta, doctor, y mientras le cierro el ductus, ¿será que le doy comida al bebé? Porque es que el bebé llora y me pide comida. Es un chiste. Bueno, les quiero mostrar lo que dice Silvia Martini. Esta es una revisión del 2019, diciembre. Dice, abro comillas, la falta de evidencia sólida en apoyo o en contra de una introducción oportuna de la alimentación en recién nacidos prematuros con ductus hemodinámicamente significativo o alimentación durante el cierre farmacológico del ductus con AINES no debe interpretarse como un respaldo de uno u otro enfoque de alimentación. Mientras se esperan más pruebas, el manejo de la nutrición enteral de esta población delicada debe individualizarse, evaluarse cuidadosamente sobre la base de las características hemodinámicas y clínicas del lactante. Significa que tienes que evaluar al niño clínica y hemodinámicamente para saber si le puedes dar nutrición. Pero quiero mostrar dos publicaciones. Esa es una publicación de Kleiman del 2013. ¿El qué hizo? A unos niños que les estaba cerrando el tratamiento, les estaba dando ibuprofeno, a un grupo le dio nutrición enteral trófica y a otro le dio nada vía oral. Uno pensaría que el que le dio nutrición enteral trófica le dio más enterocolitis o intolerancia a la vía oral o se perforó. Quiero que vean los OR. Pasan por uno. No hay mayor riesgo de enterocolitis o perforación cuando das nutrición enteral trófica. Doctor, pero a mí me gusta esa indometacina. Tengo tu publicación desde Luis. Le hizo en el 2016, tomó 3 grupos. Estaban recibiendo indometacina. A un grupo no le dio comida, a otro le dio nutrición enteral trófica y a otro le dio un poquito más de nutrición enteral trófica. No encontró ninguna diferencia. Conclusión de ellos dos, recibir nutrición enteral trófica podría darse mientras se hace el tratamiento para el ductus. Esta no es la nutrición trófica, pero podrías darla. Doctor, pero entonces a mí me llegó el chisme que hay una molécula que se llama el paracetamol, que para América es paracetamol, para Colombia y el resto de Latinoamérica se llama acetaminofén. ¿Qué tal es el paracetamol para el cierre del ductus? Te tengo el metaanálisis Cochrane del 2020 y una revisión sistemática con metaanálisis del 2019. Se encontró que si tú comparas paracetamol e ibuprofeno, son igual de eficaces. Mire, el OR pasa por 1. ¡Wow! Entonces, son igual eficaces. Y mire lo que dice. La evidencia sugiere que el paracetamol es tan eficaz como el ibuprofeno y que el paracetamol es tan efectivo como la indometacina. Entonces alguien dirá, no, empecemos a utilizar de una paracetamol. Espérate, tienes que leer bien el artículo.
Se han registrado al menos 19 estudios en curso. Eso es 2020. Dichos ensayos son necesarios antes de que se puedan hacer recomendaciones para el posible uso rutinario del paracetamol en la población. Por eso en este momento ninguna guía tiene el paracetamol como primera elección. La primera elección sigue siendo ibuprofeno. Y si eres menor de 1200 gramos, pues te toca ibuprofeno inyectado. Ahora, ¿qué beneficios tendría ibuprofeno sobre paracetamol? Lo dice Cochrane en 2021. Imagínate que hay mejor conteo de plaquetas a favor de ibuprofeno. Mejor conteo de plaquetas. Y hay mejor gasto urinario a favor del ibuprofeno. Ahí se lo dejo. Doctor, entonces, ¿para quién dejamos el paracetamol? Porque es que compré muchas ampollas y las tengo por allá guardadas. Bueno, les recuerdo lo que dice Cochrane. El resultado de los 19 ensayos son necesarios antes de que se puedan hacer recomendaciones para el posible uso rutinario. ¿Sí? En este momento tenemos ciertas indicaciones para el paracetamol. Una es cuando aparecen contraindicaciones a los AINES. Si no puedes utilizar los AINES, vimos las contraindicaciones, pues tiene la opción del paracetamol. La segunda es que haya fallado el ciclo de AINES. Le diste ibuprofeno y te falló. Bueno, podrías optar por paracetamol. El niño que no tiene respuesta, como vimos. El que tiene las contraindicaciones como trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, falla renal y sangrado activo. Si esos niños tienen esas contraindicaciones, pues no le puedes dar ibuprofeno o indometacina. Tendrías que darle paracetamol. Ahora, quiero mostrarles que es una publicación del 2015, donde muestra la dosis de paracetamol de acuerdo al Neofax británico, al Neofax internacional o al Neofax alemán. Quiero que vean que la dosis intravenosa máxima que ellos plantean es 30 miligramos por kilo día. Tengan ese dato, ¿sí? Porque ahorita vamos a mirar cuál es la dosis que los estudios nos dicen para cerrar el ductus. Doctor, pero entonces, si quisiera yo utilizar paracetamol, o compro ampollas de paracetamol, o consigo jarabes de paracetamol. En todos los países hay jarabes de paracetamol. En nuestro país se llama Dolex, ¿sí? En otros sitios pueden haber otros diferentes. El paracetamol tomado tiene buena evidencia. El paracetamol inyectado también tiene buena evidencia. ¿Cuál de los dos es mejor? No hay ninguna diferencia en ninguno de esos, ¿sí? Los dos son comparables. El paracetamol tomado, tanto como el paracetamol inyectado, son comparables. Entonces, si no quieres hacer mucha papelería del paracetamol inyectado, puedes conseguir el paracetamol tomado. Ahora, ¿será que el paracetamol tiene los beneficios del ibuprofeno, por ejemplo, en altas dosis? Les tengo malas noticias. Esta publicación de Italian Journal of Pediatrics dice que altas dosis de paracetamol no son más efectivas. Entonces, podría colocar paracetamol en infusión. Esta publicación del 2020 dice que no es mejor en infusión. ¡Ah, qué vaina! Oye, pero yo he escuchado que hay 2 artículos en el cual si yo coloco paracetamol de forma tardía, después del 6º día de vida, evito que el niño se vaya para cirugía. Bueno, aquí están los 2 artículos de Marshali y de El Kuchaf. Estas 2 publicaciones hablan de late oral acetaminofén y encontraron que el acetaminofén oral, la terapia, ¿sí?, disminuía los ductus. Eso cuando se daba más o menos después de la primera o segunda semana. Pero ¿a costa de qué? A costa de un incremento en la enfermedad pulmonar crónica con un OR de 3.3. No todo es gratis en la vida. Doctor, a mí me gusta porque siempre me va bien con el ibuprofeno, la indometacina, algunos hacen, no, es que en el primer ciclo yo utilizo indometacina, entonces en el segundo ciclo utilizo ibuprofeno y en el tercer ciclo utilizo paracetamol, porque yo sé que son mejores, el paracetamol es mejor que los demás. Ya vimos que no es así. Este cuadro es para mostrarles quién es mejor en el primer ciclo. Indometacina versus ibuprofeno versus acetaminofén. Todos tienen el intervalo confianza igual. Significa que si vas a escoger para cerrar el primer ciclo, los 3 son iguales. Para el segundo ciclo, ORs e intervalos de confianza igual. No hay ninguna diferencia. Tercer ciclo. Es que a mí me gusta el tercer ciclo con paracetamol. Mire, el OR son exactamente igual que la indometacina o el ibuprofeno.
Doctor, es que, ¿se acuerdan que había dos publicaciones que decía que el paracetamol tardío podría disminuir los ductus para que se van para cirugía? Pues aquí está que la necesidad de ductus se ve reducida en todos los mismos escenarios, tanto con indometacina, ibuprofeno o como acetaminofén. Todos tienen los OR por debajo de 1. ¿Sí? Entonces, dése cuenta, yo no puedo hacer con 2 artículos decir que de aquí en adelante voy a tomar esa conducta. Ups. Doctor, yo tengo varios medicamentos, tengo ibuprofeno, indometacina, o paracetamol. ¿Cómo sé que a ese niño que le voy a dar antes de darle el AINES de pronto me va a fallar? Bueno, te tengo los predictores de falla terapéutica de AINES. Son publicaciones viejitas del 2013, pero aquí están. Un niño de mayor de edad, significa que tiene más de 7 a 14 días. El niño que tiene un soplo, el niño que tiene índice de oxigenación elevado por encima de 15, el niño que está en soporte ventilatorio con alta frecuencia, ¿sí? En otro escenario es el ductus de tamaño grande o el peso bajo del niño, ¿sí? Y nos encontramos que el pequeño para la edad gestacional también tiene un riesgo entre 2 y 13 veces de que le falle el tratamiento con AINES. Significa que estos son los factores predictores de falla. Ductus grande, peso bajo, pequeño para la edad gestacional, trombocitopenia, más de 7 días de vida, y yo empiezo el tratamiento, presencia de soplo, índice de oxigenación por encima de 15 y estar en ventilación de alta frecuencia. Lo lamento, ahí de pronto te va a fallar. Así sea el mejor ibuprofeno, de pronto te puede fallar. Esto los traigo pues porque ahí hay que hablar de lo nuevo. Esta publicación sale el otro mes, sale en julio del 2021. Y dice, oye, ¿qué tal si ya me falló un ciclo de AINES? ¿Qué tal si hago un ciclo combinado? La gente se inventa vainas. Pues sí, hay 2 publicaciones de combinado. Significa que al mismo tiempo paracetamol y al mismo tiempo ibuprofeno combinados. Hay 2 publicaciones, ya les digo una para adelante, y aquí hay un reporte de 12 casos. La mayoría de niños, la mayoría les cerró con el tratamiento combinado. ¿A quién no les cerró? A los más grandes, 35, 36 semanas, a los mayores de 2.400 gramos y que tienen ductus grandes. Ya lo sabíamos porque son factores de riesgo de que no va a funcionar. Doctor, ¿y cuándo opero al niño? ¿Habrá una indicación de operar? Sí, hay varias publicaciones. Esta reciente de Warmock de este año y está el consenso del CIBEN. El consenso del CIBEN dice lo siguiente. Si tienes contraindicaciones para el tratamiento médico, ya sea para los AINES o para el paracetamol, tendrías que operar al niño. O segundo, cuando han fracasado 2, o mira lo que aparece aquí, 3 ciclos de tratamiento. Significa que diste un ciclo, no te funcionó, diste el segundo ciclo, no te funcionó, y puedes dar un tercer ciclo. Si no te funciona, te puedes ir para cirugía. Los ecuatorianos acortan solo a 2 ciclos, ¿sí? Pero en este momento para el 2021, porque si se dan cuenta, esas son publicaciones del 2008, para este momento, ¿cuáles son las indicaciones que más se ven para cirugía? La casuística que apareció en British Medical Council Pediatrics dice que la inhabilidad para destetar el soporte respiratorio es una indicación y es la más frecuente. La segunda, que el paciente esté con hemodinámicamente significativo, persista hemodinámicamente significativo. Tercero, que tenga inestabilidad cardiovascular. Cuarto, que tenga pobre crecimiento. Y la última que tiene en este momento es que tenga contraindicaciones a los medicamentos. Entonces ahí les dejo las indicaciones que están establecidas en la literatura para operar. Este doctor, el Kufash, ¿sí?, tiene un sistema para determinar cuándo opero al niño. Imagínense, yo no le estoy diciendo a los cirujanos cardiovascular cuándo operan, pero el doctor tiene su sistema, ¿sí? Y él dice, él categorizó a los niños en criterios clínicos, con categoría 1, 2 o 3. La 1 es la más malita y el 3 es el niño que no has podido extubar. ¿Se acuerdan que es un criterio para que vaya para cirugía? Y aparte, categorizó por hallazgos ecocardiográficos, ya sea por el diámetro, la sobrecirculación pulmonar o la circulación hipoperfusión sistémica. Y da el tamaño del ductus moderado o grande. De acuerdo a esta clasificación, ¿el qué hace?
Si el niño está en categoría 1, está muy malito, o tiene un chon muy grande, hay que operarlo en las siguientes 24 horas. Imagínense, si tiene una hemorragia pulmonar, índice de oxigenación muy alto, presión media de la vía por encima de 12, FI2 alto, y el paciente tiene un ductus de más de 3 milímetros con repercusión, hay que operarlo en las siguientes 24 horas. Si el paciente tiene una categoría 2, que es el intermedio, o tiene un chon moderado, que es de 1.5 a 3 milímetros, se puede operar en las siguientes después de 72 horas. Pero si el paciente está en categoría 3, significa que no lo has podido estubar, ¿sí? O no ha podido tener un buen crecimiento, podría operarse, programarse después de los 7 días de vida. Ya les digo, esto no es para, sino para que se den cuenta que uno le puede decir, pasa una interconsulta y saber en qué momento deberían estar operando a nuestros niños. Doctor, ¿y qué es mejor? ¿Operar tempranamente o operar tardíamente? Pues aquí está el metaanálisis de febrero del 2020 que dice, ¿qué es mejor? Temprano es entre los 14 a 21 días hacia abajo. Tardío es de los 14 a 21 días en adelante. ¿Qué dice el metaanálisis? Cuando operas de forma temprana, hay menos días de intubación y llegas más rápido a la full alimentación. Conclusión, el cierre temprano, la ligadura temprano, tiene mejores resultados respiratorios y mejora el estatus nutricional en los niños prematuros y en los muy prematuros. Y no hay ninguna diferencia en la mortalidad. Operar tardíamente no se van a morir más, pero tiene dos beneficios de operar tempranamente. Doctor, yo quiero operar al niño entonces. Recuerden que hay varias técnicas. La técnica invasiva, que es una toracostomía izquierda, entrar y ligar. ¿Sí? Es una cirugía grande. ¿Qué pasa con esa cirugía cuando se hace? Pues aquí está el metaanálisis de McNamara y de Weiss, en el cual dice, si tú haces la ligadura, que es la cirugía grande, imagínate que incrementas el riesgo de displasia broncopulmonar 3 veces. Me vuelvo. Imagínate, 3 veces el riesgo de displasia broncopulmonar por operar. Y eso es un OR ajustado. ¿Qué pasa si lo operas? Incrementa la retinopatía severa 2 veces. ¿Qué pasa si ligas? Incrementas el riesgo neurológico 1.5 veces. Wow, doctor, entonces, ¿por qué operan a los niños? Porque disminuye la mortalidad entre un 70 y un 40%. Entonces, tú te la juegas, imagínate. Te la juegas entre incrementar ciertos riesgos y disminuir la mortalidad. Recuerde que esto es con la ligadura, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacerse? Pues, oye, ¿por qué no hacemos una intervención menos invasiva? Bueno, les tengo la intervención menos invasiva. Otro problema de la ligadura es que aparece un síndrome postligadura que se llama síndrome cardíaco postligadura. Esos niños se choquean terriblemente. Hay ciertos niños que tienen factores de riesgo para hacer ese síndrome. Los muy pequeños, los de muy bajo peso, los de gran tamaño, etcétera, etcétera. ¿Yo qué tengo que hacer? Evaluar el compromiso cardiovascular en la primera hora y después de las 6 a 24 a 12 horas. ¿Qué pasa si en la primera hora tomo un ecocardiograma y tiene bajo gasto cardíaco? El tratamiento es milrinone con soporte vasopresor. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipotensión sistólica? Dobutamina con volumen. Diastólica, volumen con dopamina. ¿Y qué tal si tiene una hipotensión sistodiastólica en el contexto de un síndrome cardíaco? Volumen, inotrópicos e hidrocortisona. Recuerde que en este síndrome no utilizamos catecolamina, no usamos vasopresores. La incidencia de este síndrome después de operar, imagínense que va entre el 25 y el 30%. Y el solo síndrome incrementa la necesidad de oxígeno para la casa, displasia broncopulmonar severa y mortalidad. Todos con OR por encima de 1, según Harting y Teixeira. Sí, estamos perdidos. ¿Sí? No estamos perdidos. Podríamos entonces, en lugar de operar, hacer ligadura, hacer un cierre percutáneo a través de cateterismo. Oh, muy bien. Aquí les tengo dos metaanálisis. Este es reciente, marzo del 2021, de Journal of Pediatrics. ¿Qué es lo que hacen? Mire, llegan aquí por cateterismo y llegan al ductus y colocan el dispositivo. Mira, hay varios dispositivos, Coin and Placer, hay varios dispositivos. ¿Qué evidenció este metaanálisis? Son dos metaanálisis. Que es efectivo en menores de 1.500 gramos. Perfecto. Segundo, que es efectivo al 96%. Que no tiene efectos secundarios muy frecuentes, solo del 16 al 27%.
solo tiene mortalidad en el 2% y la mortalidad sea en los niños más chiquiticos, los menores de 800 gramos. Conclusión, el cierre percutáneo es factible en menores de 1500 gramos y es un procedimiento que tiene alto éxito. Entonces, muchos hospitales están virando a utilizar más percutáneo que ligadura central. Este lo pasamos. Doctor, entonces, enséñeme un flujograma para cerrar ductus, porque usted me enseñó todos los medicamentos. Bueno, este es un flujograma que aparece viejito del 2013 y era el que se establece para la mayoría. ¿Qué es? Pues la mayoría no utilizamos profilaxis, ¿sí? Tomamos ecocardiograma después del segundo o tercer día. Si el ecocardiograma muestra un ductus, podemos hacer tratamiento conservador o hacer un tratamiento farmacológico. Si falla el primer ciclo, damos un segundo ciclo. Si no responde, podemos dar un tercer ciclo, repetirlo. Y si no responde al tercer ciclo, pues ese paciente se considera cirugía. Ese es el básico, si se dan cuenta. Esta es la nueva versión de Shannon del año pasado, de la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué hacen ellos? Dividen el ductus en dos grandes hallazgos, el de bajo riesgo y el de alto riesgo. Y toman unos parámetros para definir si eres de alto o bajo riesgo. La taquipnea, la taquicardia, el soporte respiratorio, los síntomas abdominales, los síntomas de disfunción en general, renal, enterocolitis, etcétera, y variables ecocardiográficas o de Doppler a nivel de los órganos. De acuerdo a si presenta los signos, es de alto riesgo. Si no los presenta, es de bajo riesgo. Obvio, al de bajo riesgo no le vamos a dar ningún tratamiento. Tocaría darle tratamiento al de alto riesgo. Aquí está el mismo cuadro, gracias a una de mis residentes que hizo la amable traducción. Con ese flujo, con esa indicación, hay un algoritmo de tratamiento. Está la versión en inglés, la misma residente me hizo la versión en español. ¿Cuál es la versión en español? Existen 4 categorías de tratamiento. Esto es lo último que salió. Existe la profilaxis dirigida. Significa niños que tienen entre 6 y 24 horas. Recuerden, son asintomáticos y tienen todos los factores de riesgo. ¿Quiénes serían los candidatos para la profilaxis dirigida? Se debe considerar con indometacina en niños que sean hombres de bajo peso, menores de 26 semanas, en cuyas unidades haya baja frecuencia de cierre espontáneo en los ductos. Y yo le sumaría otro ahí, alta hemorragia intraventricular y alta hemorragia pulmonar. ¿Sí? Ese es el primer escenario. El segundo escenario es el siguiente. Tratamiento temprano en niños asintomáticos. Significa niños que tienen menos de 72 horas o menos de 6 días y no tienen síntomas. Y tú le tomas un ecocardiograma y muestra que tiene un ductus. ¿Qué hice en la publicación de NeoReviews? Ese niño menor de 28 semanas, recuerda, estamos hablando de menores de 28 semanas o menores de 1000 gramos. Ese niño podría tener un cierre temprano con indometacina o ibuprofeno. Solo si en ese momento es asintomático, pero tiene cánulo nasal de alto flujo. Tercer categoría, tratamiento sintomático. Significa el niño que te debuta con signos de ductus hemodinámicamente significativo. ¿Cuál es la opción que plantea en menores de 1000 gramos? Porque recuerden que por encima de 1000 gramos le damos la opción de tratamiento conservador no farmacológico. Si tienes un ductus hemodinámicamente significativo, el tratamiento es con ibuprofeno. Lo dice NeoReviews hace poquitos meses. ¿Y se acuerdan lo del tratamiento tardío? Después de 1 a 2 semanas, pues existe la opción de tratamiento tardío o de rescate en esos niños sintomáticos. Hay 2 opciones. Si ese niño le vas a dar un tratamiento tardío o de rescate, tienes la opción de darle el medicamento. Si no es efectivo, podrías hacer un rescate final con paracetamol. Recuerden que eso no tiene mucha evidencia, pero bueno, se podría colocar. O definitivamente mandas al niño a cirugía. Y recuerden que la cirugía puede ser por cateterismo o ligadura. Entonces aquí está el resumen de lo que plantea Shannon. Profilaxis dirigida, aquí están los criterios y se hace con indometacina. Tratamiento temprano en niños asintomáticos, aquí están los criterios y se hace con indometacina o ibuprofeno. Recuerde que como es menor de 1000 gramos le toca ibuprofeno inyectado. Tratamiento sintomático en niños con ductos hemodinámicamente significativos, aquí están los criterios, se hace con ibuprofeno.
y el tratamiento tardío o de rescate de niños sintomáticos que se haría con paracetamol, o la otra opción sería intervención quirúrgica. Y aquí están los medicamentos, el mismo cuadro de Shannon. Aquí están los medicamentos de indometacina, ibuprofeno y paracetamol. Algunos puntos que aquí están, pro y contras. Recuerden que la indometacina reduce la hemorragia pulmonar. ¡Wow! Súper bien, ¿cierto? Podrías utilizar ibuprofeno a altas dosis. Y el paracetamol, mira lo que plantean acá, se puede utilizar por 3 o 7 días. No siempre es por 5 días. Hay estudios que solamente lo hacen por 3 días y hay estudios que lo hacen por 7 días. Para finalizar, lo dijo Stephen Covey, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, empezamos con las posibles, si hay preguntas, y yo pudiera responder dichas preguntas. Gracias, doctor. Excelente presentación. Por favor, las preguntas a través del chat. Ahí el doctor va a responderlas todas. Doctor, acá el doctor Antonio Arias pregunta, ¿la correlación entre los hallazgos entre eco pulmonar en el paciente con ductus arterioso y la decisión de cierre? Ecopulmonar, no ecocardiograma, sino ecopulmonar. No, eco pulmonares. Sí, ecopulmonar, en este momento hay 2 o 3 publicaciones con un metaanálisis que el ecopulmonar lo tienen establecido para los niños que quieres hacer manejo de membrana hialina, ¿sí? Pero el ecopulmonar todavía no está estandarizado como parámetro para manejo de ductus, el ecopulmonar. El mismo doctor continúa. El estudio de Llama 2015 definían el ductus hemodinámicamente significativo para incentivar el cierre, o era solo el hallazgo. No, ellos diagnosticaron ductus hemodinámicamente significativo. Quiero aclararles algo de Llama, ¿sí? Ese artículo de Llama lo que hizo fue a un grupo de niños darle manejo conservador, ¿sí? ¿Sí? Y otros niños manejo sintomático, manejo con medicamentos, ¿sí? Y se hacía en esa publicación, se hacía en niños menores de 72 horas. Entonces, ellos trataron de hacer el diagnóstico de ductus hemodinámicamente significativo, pero encontraron que hemodinámicamente significativo para la publicación del 2015 era un ductus por encima de 1.5 milímetros. El mismo doctor. ¿Por qué nos serviría la vasopresina si, según la fisiopatología que usted nos comentó, la diferencia de la resistencia sistémica y pulmonar estaría aumentando la resistencia vascular sistémica y empeoraría el edema pulmonar que favorecería que el flujo se dirija a este órgano? Muy buena razón fisiológica. Entonces recuerden que hay unas cosas que llaman plausibilidad biológica, significa que biológicamente se podría explicar por el mecanismo fisiopatológico, y lo otro son lo que se ha visto terapéuticamente en los estudios. Yo le recomiendo leerse la publicación del 2018 de Neo Reviews y la del 2018 de Neonatal Network acerca de vasopresina. Existen 5 publicaciones que dosis bajas de vasopresina producen vasodilatación pulmonar. La doctora Margarita Ángel pregunta, ¿por qué es mejor la dobutamina sobre la dopamina? La dobutamina se establece para la hipotensión sistólica, y la dopamina se establece para la hipotensión diastólica. No una es que sea mejor que la otra, sino que el mecanismo hace que una sea más efectiva que la otra, de acuerdo a si es sistólica o diastólica, si es del ventrículo izquierdo o es ventricular derecho. La doctora Naidú Venegas. Doctor, como vemos la hipertensión pulmonar en pretérmino, con ductus, y recién nacido a término, ya que algunos tienden a manejar la hipertensión pulmonar en el prematuro y la bajan con medicación o aumentando la FiO2, empeorando el estado. En estos pacientes prematuros, el manejo de la hipertensión pulmonar es el cierre o ir despacio bajando la hipertensión pulmonar. Entonces, en esos pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa, que tienen índice de oxigenación por encima de
25 o por encima de 40, no se debería cerrar el ductus, porque le quitas el gasto cardíaco al paciente y lo deterioras bruscamente. En ese paciente lo que se aconseja es hacer medidas farmacológicas y no farmacológicas, bueno, no farmacológicas para poder disminuir el tamaño del ductus de forma progresiva. Una vez la hipertensión pulmonar cae en un porcentaje aceptable por índice de oxigenación, por debajo de 20, podrías hacer el cierre ya farmacológico dirigido de dicho ductus. El doctor Antonio Arias. Doctor, ¿existe algún beneficio del NIRS en los pacientes con ductus para decir cierre farmacológico? Sí, esa es la publicación del doctor de Shannon, la última que hicieron. Yo puedo hacer un NIRS para mirar cómo está la perfusión. Mira, aquí está. Yo puedo hacer el NIRS cerebral para mirar cómo está la función cerebral y la perfusión cerebral, y sería uno de los parámetros para definir que tengo un ductus de alto riesgo. Claro, ¿cuál es el inconveniente? No todos los hospitales tienen la factibilidad de hacer un NIRS. La doctora Daisy Peñarrieta. Doctor, ¿las de cerrar el ductus con paracetamol? Solamente en las indicaciones que establecimos ahí. Contraindicaciones a los AINES, falla terapéutica, y dentro de las contraindicaciones a los AINES está la trombocitopenia, la falla renal, la hemorragia activa y la creatinina elevada. El doctor Johnny Tarazona dice que le amplíen sobre el uso de ibuprofeno oral. Ibuprofeno oral, ahí está el metaanálisis de Cochrane. Pues, la ventaja de Cochrane es que en este momento ese metaanálisis del 2020 está gratis. El ibuprofeno oral es la misma dosis del ibuprofeno inyectado, ¿sí? Y el Cochrane demostró que es mucho mejor, ¿sí?, que las otras moléculas en niños mayores de 1.200 gramos. Pero si no puedes recibir ibuprofeno oral porque tienes una contraindicación, ejemplo, el niño tiene alguna alteración gastrointestinal que le contraindica la vía oral, o segundo, tiene un ilio o una enterocolitis como signos abdominales, o un residuo patológico como signos abdominales del enterocolitis, del ductus, no lo podría recibir. Entonces, si tolera la vía oral y no tiene contraindicación, en mayores de 1.200 gramos podría ser una opción. El doctor Henry Lescano. ¿Paracetamol endovenoso o ibuprofeno oral? Paracetamol endovenoso o ibuprofeno oral. Si se dieron cuenta en el metaanálisis, agruparon la familia, pero el ibuprofeno oral sale exactamente igual en el cierre del ductus que el paracetamol inyectado o tomado. La única diferencia que se encontró en el metaanálisis de Cochrane es que la familia del paracetamol comparando paracetamol con ibuprofeno, la familia del ibuprofeno tiene menos riesgo de hacer trombocitopenia y elevación de la creatinina. La doctora Diana Armas pregunta, ¿qué clasificación es más recomendable usar o cuál utiliza usted en su unidad? A mí me gusta la McNamara, porque McNamara me define si yo tengo que cerrar al niño o no tengo que cerrarlo. Un McNamara alto hay que cerrarlo. Un McNamara bajo lo dejo en observación. Y McNamara era una de las opciones que estaba funcionando hasta este momento, hasta el momento que sale la publicación de Shannon, en el cual al niño que cumple criterios de alto riesgo se le cierra el ductus. Entonces te doy dos opciones: o manejas McNamara o manejas la de Shannon del 2020. La doctora María Inés Brost le pone excelente presentación, felicitaciones. Gracias. El doctor Antonio Ríos, buenas noches. ¿Qué nos puede decir del uso de diclofenaco para cierre de ductus? Yo tengo una publicación, imagínense, yo tengo una publicación de diclofenaco en el 2013. En el hospital donde trabajo, San José Centro, ahí debo tener varios colegas que están colgados a la red. Hicimos un estudio con diclofenaco, ¿sí?, y encontramos que es un estudio solamente en el cierre de diclofenaco, porque en ese momento no teníamos indometacina en el mercado e ibuprofeno hasta ahora estaba saliendo. Y nos dimos cuenta que el cierre con diclofenaco era tan efectivo como una cohorte histórica de haber cerrado con indometacina. ¿Qué fue el problema? No tenemos seguridad
de qué hace la molécula de diclofenaco a largo plazo, o sobre todo a nivel neurológico. ¿Por qué aparece el miedo? Lo mismo que apareció en 1990. Dieron dexametasona a los neonatos y les iba espectacular y siguieron usando dexametasona hasta que se dieron cuenta que aparecía parálisis cerebral si la dabas en la primera semana. Entonces, una vez llegó la indometacina, pues empezamos a utilizar indometacina. Es una publicación que tenemos en repertorio, en la revista de repertorio del hospital. Está indexada. Las doctoras Jenny Calero y Blandina del Pozo le ponen excelente ponencia, gracias. Gracias, doctores. La doctora Nidia Mariel Navarro, gracias, excelente como siempre, saludos desde Argentina. También la doctora Daisy Peñarreta, Lourdes Ortiz, Luz Martínez, Brito Yanque, y la doctora Diana Armas pregunta, en caso de no tener un diagnóstico con ecocardio por falta de equipo, ¿es recomendable iniciar ibuprofeno en los menores de 1000 gramos a las 72 horas? No es recomendable. Ninguna guía establece que si tú no haces diagnóstico de ecocardiograma del ductus, con la sola clínica tengas que cerrar el ductus. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Un niño que al tercer día de vida o a las 72 horas está con hiperdinamia, taquicardia, taquimnea, soporte respiratorio y unos infiltrados alveolares en el pulmón, ese niño puede tener un ductus o puede estar infectado. ¿Sí? Y si la infección no está controlada, estaría contraindicado los AINES. Entonces, toda la literatura establece que tienes que tomar un ecocardiograma y establecer los parámetros del ecocardiograma. Si se dan cuenta que todas las clasificaciones, ya sea la clasificación de Shannon, la clasificación de McNamara, la clasificación de Shepard o la clasificación del Vermont-Norfolk, obligan a tener un ecocardiograma. Muchos médicos le siguen agradeciendo y ponen excelente ponencia. La doctora María Teresa García pone, en mi unidad encontramos bebés con ductus con hipertensión pulmonar severa, con cortocircuitos bidireccional o de derecha a izquierda. En este caso, ¿se considera cierre del ductus arterioso? No. Feliz noche. En ecocardios Recuerda que ya vimos. generalmente a las 72 horas. Gracias. Sí, el cierre en un niño con hipertensión pulmonar severa es hacerle que se le caiga el gasto y mejora el ductus, entre comillas, pero clínicamente vas a ver que el niño se choquea aún más. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de controlar esa hipertensión pulmonar. Recuerde que la hipertensión pulmonar, hay varias conferencias. Para hipertensión pulmonar podemos colocar ventilación de alta frecuencia, sedar al paciente, y en los prematuros están las alternativas de dobutamina, milrinol. La doctora Eva Alarcón le saluda desde Bolivia. La doctora Rosario Ocola, si ecográficamente se cierra el ductus, ¿se suspende el tratamiento? Pero ¿me la vuelves a repetir? Si ecográficamente se cierra el ductus, ¿se suspende el tratamiento? Excelente, la doctora se leyó varios artículos. Imagínate que hay publicaciones en el cual dice que el éxito de la primera dosis es del 83 al 86%. Imagínate, de la primera dosis. Significa que la segunda y tercera dosis, solamente cubrirían ese 20% para apoyar el cierre. Pero pueden haber cierres hasta el 100% con una sola dosis. Entonces, si tú quisieras ahorrar medicamento, podrías, y tuvieras ecocardiografista 24 horas, tomas un ecocardiograma después de la primera dosis. Si la primera dosis fue efectiva, como estamos planteando, no colocarías ni la segunda ni la tercera dosis. Esa es una aproximación. Otra aproximación que hay una publicación en Pediatric Research es que colocas la primera dosis, tomas propéptido natriurético, tienes uno de base y tomas propéptido natriurético, no tienes ecocardiograma. Y si el propéptido natriurético cae más del 50%, significa que ya ese ductus cerró. Entonces no necesitaría una segunda ni una tercera dosis. La doctora Nilda Mariel Navarro, ¿es conveniente cierre farmacológico de ductus en prematuros menores de 15 gramos, de 1500 gramos, perdón, de 15 ddB, sin soporte ventilatorio, con ecocardiograma con leve alteración en relación hay sobre AO 1.6 diámetros de ductus 4,
leve dilatación de cavidades izquierdas, pero paciente estable. Aquí tengo la gráfica. Me estás diciendo que ese niño es de bajo riesgo. Imagínate. Y el niño de bajo riesgo no requiere cierre farmacológico. Podrías darle la opción de tratamiento no farmacológico. Además, es mayor de 1000 gramos. Su primera opción debería ser tratamiento no farmacológico. Y tercero, es de bajo riesgo por la clasificación de Shannon. Y ese es un niño que tiene un ductus de baja complejidad clínica y ecocardiográfica mediante la clasificación de McNamara. Conclusión, no lo cierras farmacológicamente. La doctora Rosario Ócola, ¿cómo se realiza el tratamiento combinado y en qué casos? Entonces, yo le mostré 2 publicaciones, ¿sí? Recuerde que significa que no vamos a hacer eso de aquí en adelante, pero quería actualizarlos porque pues, esa es una charla de actualización. Ellos plantean que cuando te ha fallado 1 o 2 ciclos farmacológicos con un AINES, ya sea ibuprofeno o indometacina, el segundo o el tercer ciclo lo podrías hacer combinado. ¿Qué es combinado? Al mismo tiempo dar paracetamol a 15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas por 3 a 7 días y al mismo tiempo dar ibuprofeno a dosis de 10 miligramos el primer día, 5 el segundo día y 5 el tercer día por 3 días. La doctora Evelyn Concha dice, doctor, en mi unidad tuvimos una bebé con ductus más hipertensión pulmonar severa, oro intubada, hija de madre positiva COVID. Se usó paracetamol y le fue bien, pero luego empezó a sangrar. ¿Se acuerda? Sí se dieron cuenta que cuando Cochrane comparó ibuprofeno versus paracetamol, había menos reducción de las plaquetas, menos trombocitopenia con ibuprofeno comparado con paracetamol. Significa que el paracetamol puede tener efectos, ¿sí?, en dar trombocitopenia o efectos en la función hepática. No sé qué otros laboratorios tendría esa niña. Podría tener laboratorios de falla hepática o insuficiencia hepática o trombocitopenia. Y eso explicaría por qué, entre comillas, el paracetamol indujo ese estado que le llevó a hemorragia y fallecer. La doctora Daisy Peñarrieta, doctor, ¿es mejor el uso de ibuprofeno versus indometacina? ¿Por qué? Lo vimos, fueron como, eso parte como de 10 minutos de la charla. Ambos son igual de efectivos, pero el ibuprofeno es más seguro que la indometacina. Y el ibuprofeno disminuye enterocolitis, oliguria, falla renal transitoria, disminuye los días de hospitalización y disminuye los días de ventilación mecánica. La doctora Romina Iparre, doctor, ¿nos recomienda iniciar con ibuprofeno a dosis altas? La segunda opción es ibuprofeno a dosis altas, ¿sí? La primera opción es ibuprofeno a dosis estándar. Entonces, ¿qué plantea? Si se dieron cuenta al final, Shannon, plantea que si tú el primer ciclo, recuerda que tienes 3 ciclos, si el primer ciclo lo viste con ibuprofeno a dosis estándar, el segundo ciclo debería ser a ibuprofeno a dosis superiores. Y dosis superiores es el doble. Significa el primer día es 20 miligramos por kilo, el segundo día 10 miligramos por kilo y el tercer día 10 miligramos por kilo. Yo he tenido experiencia de ibuprofeno a dosis altas y me ha ido muy bien. El doctor Jaime López, ¿cuántos ciclos se pueden dar en total de ibuprofeno? ¿Quieres la respuesta del consenso CIBEN latinoamericano? 3. ¿Quieres la respuesta de la guía de ductus ecuatoriana? 2. ¿Qué hace la mayoría del mundo? Vuelvo y les digo, ¿qué hace la mayoría del mundo? Tratar de no operar al niño. ¿Sí se dieron cuenta las morbilidades de cerrar quirúrgicamente el ductus? Entonces, si tú quieres evitar las morbilidades y le has dado 2 ciclos, ¿con qué te la jugarías? ¿Con cirugía y esas morbilidades o con un tercer ciclo de pronto? La mayoría le damos un tercer ciclo. El doctor John Top Seña pone excelente ponencia. Un fuerte abrazo desde Chimbote, Perú. Gracias. Seguimos. El doctor Luis Buendía. Excelente exposición, muy didáctico. La dosis de ibuprofeno y por cuántos días nuevamente. Ya.
Ya lo dijimos. La doctora Cintia Alba, excelente ponencia, saludos, etcétera. ¿No? Desde el Saludos. Hospital San José del Callao pone. Wow, San José. El doctor Antonio Ríos, según su experiencia, ¿cuándo indicaría tratamiento quirúrgico oportuno? ¿Y qué recomendaciones daría para evitar el síndrome post-ligadura? Ok, entonces yo les mostré una filmina donde están los criterios de el CAFUSH, donde establecen los criterios de categorías clínicas y categorías ecocardiográficas. Yo les recomiendo utilizar esas categorías y eso te define si operas a las 24 horas, a las 72 horas o a los 7 días. Entonces, eso ya está establecido. Y la otra parte que me preguntaste, ¿cuál fue? De la segunda parte. ¿Qué recomendaciones daría para evitar el síndrome post-ligadura? Uy, eso es súper difícil. Los niños que tienen mayor riesgo de hacer síndrome poligadura son los más pequeños, los que tienen ductus grandes. Significa que tú podrías, es difícil hacer la prevención. De hecho, no podemos colocar más líquidos en los niños o la opción sería no operar por ligadura y hacerlo el niño que tiene factores de riesgo, varón, muy pequeño, con un ductus muy grande y con un gasto cardíaco alto a través del ductus, ese niño no debería irse para ligadura quirúrgica, debería irse para cierre percutáneo. El doctor Antonio Arias. Doctor, ¿cada cuánto es la frecuencia que se debe hacer el ecocardiograma en el paciente con ductus arterioso en tratamiento farmacológico? Ok, entonces es la vida media del producto. Significa que pasadas las 24 horas de la última dosis de ibuprofeno, deberías tomar el ecocardiograma. Pasadas las últimas 12 horas de la indometacina, deberías tomar el ecocardiograma. Pasadas las últimas 6 horas del paracetamol, deberías tomar el ecocardiograma. Les saludan desde Potosí, Bolivia, Puerto Saludos. Escondido, Oaxaca, México, Saludos, amigos. Lima, Perú, De la casa. sí, Huacho Beach, de las playas de Huacho. Y ahí terminamos las preguntas, doctor. Wow, bien. Nada más me quedaría agradecer por su excelente presentación, doctor. Seguirlos invitando a continuar con este tipo de ponencias que creo que a todos nos hace bastante bien, ¿no? Siempre se aprende y se aprende cada vez más, ¿no? Y la siguiente ponencia sería el próximo mes, el 16 de julio, también viernes, ¿no? Con cafeína, también lo último, como usted acostumbra a hacerlo. Gracias, Okay. doctor. Gracias a Laboratorios o a la empresa Pharma Hosting. Y también gracias a Hospital María Auxiliadora con el servicio de neonatología, siempre tratando de estar a la vanguardia en todo. Gracias, José, por mantenernos siempre a la vanguardia. Muchas gracias, doctor Héctor. Gracias, doctora Sonia. Aprovechar este tiempo para enviarles un fuerte abrazo a doctor Héctor. Feliz Día del Padre este domingo y a todos los padres que han estado asistiendo en esta noche a la charla. Muy agradecidos, un abrazo y que pasen un excelente día al lado de su familia. Y a todos ustedes, bendiciones para que la semana que inicie luego, pues sea de mucha producción. Feliz fin de semana, abrazos, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Feliz Feliz día noche a a todos todos. los papás.